Para continuar, vamos a darle la bienvenida a la pastora nuevamente con nuestra tercera y última sesión. Adelante, pastora. Bien. Después de esto tenemos preparado para ustedes una rica comida coreana que se preparó con mucho amor, esperamos que les guste. Pero vamos a concluir con nuestro tema. Entonces decíamos que el pecado es depender de nuestras propias fuerzas y tratar de sostener nuestra vida, ¿cierto? Entonces el arrepentimiento, que es el arrepentimiento es cuando perdemos la esperanza en nosotros y cuando ponemos nuestra esperanza en Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que de nuestro corazón salga, no hay remedio. Pero fíjense bien, ¿por qué aquí dice, no? ¿Por qué no nos acordamos de Dios? ¿Por qué Dios no nos viene al pensamiento? ¿Por qué no decimos no hay remedio? Porque aún hay nuevo vigor en nosotros. Por tanto, como confiamos en nosotros mismos, no nos desalentamos. Ciertamente el hombre tiene que perder la esperanza en su propio ser. Si yo no pierdo la esperanza en mi ser, ¿cómo puedo poner mi esperanza en Dios? No puedo estar en ambos. Dice la Biblia que lo tibio Dios lo vomita. O confío en mí o confío en Dios. Pero no puedo hacer ambas, por eso tengo que aprender a soltar la confianza en mí. Yo sé que a veces confiar en Dios da miedo, porque es la verdad. Sí, yo acompaño a mi esposo y comparto el evangelio juntamente con él y a eso nos dedicamos de lleno. Pero muchas veces yo no confío en Dios, porque yo todavía pienso que yo puedo cuidar a mi hijo, que yo puedo hacer algo por los hermanos, que si les hablo de tal o cual manera, ellos pueden arrepentir el corazón y pueden cambiar, y no es cierto. Dios muchas veces me ha fracasado y me ha enseñado que aunque yo me esfuerzo, aunque tengo buenas intenciones, pero yo no soy quien salva a nadie. Y yo no puedo cuidar a mi hijo, yo no puedo cuidar a mi esposa. Ahora estando dentro del ministerio, también me he sentido celosa. Y he tratado de revisarla su celular y cuidarlo, pero yo puedo evitar que mi esposo me engañe. No. Y por ser pastor, no me va a engañar. No es cierto, ¿no? El único que puede cuidar a mi esposo es Dios. Pero yo tengo que renunciar a mi fuerza. Porque cuando no renuncias a tus fuerzas, te enloqueces tratando de hacer algo. Las mujeres que son celosas a veces llegan hasta la locura. Yo he visto mujeres celosas que se endemonian. Ya no pueden dormir porque todo el tiempo piensan que las están engañando y creen que pueden hacer algo para que esto no suceda. Y también he sido una mamá sobreprotectora. Y cada vez que trato de cuidar a mi hijo, Dios me ha enseñado. O sea, tú te volteas y le puede pasar algo. ¿En serio tú crees que puedes cuidar a tu hijo? No lo puedes cuidar. Yo amo más a tu hijo que tú. Cuando Jocabed soltó a Moisés y lo puso en ese río, Dios no lo cuidó y no se lo devolvió. Y Dios muchas veces me dice, suelta a tu hijo, déjalo, ¿no? Yo lo voy a sostener. Eso es el verdadero arrepentimiento. Cuando ya no hay vigor en nosotros. ¿Pero por qué hay vigor en nosotros? Porque pensamos que hay algo bueno dentro de mi ser. Y aunque nosotros sabemos lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice así, no hay bueno ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Dice, aún se hicieron inútiles. La Biblia dice que somos inútiles para hacer el bien, que estamos incapacitados para hacer el bien. De verdad, no hay un nombre, dice, perverso y engañoso
corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pues la Biblia nos ataca, ¿no? Parece que nos ataca, pero no es que Dios nos quiere atacar. Dios quiere que soltemos esa esperanza que tenemos en nosotros, quiere que soltemos el ego, pero nosotros nos aferramos y creemos, sí, en mi corazón hay bondad, hay misericordia, hay amor. Y cuando yo les pregunto a la gente, a las personas de todos estos corazones, ¿cuál cree que es el suyo? ¿Saben? En un mayor porcentaje la gente me contesta que es este corazón, que tiene mitad maldad y mitad bondad. Pero todos creemos que sí hay bondad en nosotros. Pero no es verdad. No hay bondad dentro de ninguno de nosotros. Ni siquiera un poco de bondad. Nuestro corazón es este que ven aquí, está lleno de maldad. Ciertamente con este corazón no podemos entrar al reino de los cielos, ¿saben? Para entrar al reino de los cielos, ¿qué corazón tenemos que tener? El primero. O sea, no tenemos que tener ni siquiera este. Con este corazón tú no entras al cielo. Para entrar al cielo tú necesitas tener este. Por eso la gente no recibe salvación. Porque piensa que si te esfuerza, Dios va a ver su esfuerzo. Y ahí es donde se vuelve tibio. Porque Dios no va a ver nunca tu esfuerzo. Si tú no eres justo y perfecto, no vas a entrar al reino de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Solo los santos, los justos, verán a Dios. Los de corazón limpio. Pero Dios no exige una limpieza a medias. Dios exige total limpieza. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? No hay remedio. ¿Qué tengo que decir? No hay remedio. ¿Ustedes pueden estar así de perfectos, en verdad? Jamás. Pero no creen que Dios exige tal perfección. Por eso la gente dice, no, pues, o sea, yo voy a dar todo lo que puedo y Dios lo va a ver, ¿no? Y se va a agradar de esto, porque yo estoy haciendo lo mejor que puedo. No. Obra de hombre Dios no recibe. Lo que es sublime para los hombres, para Dios es abominación, así dice la Escritura. Entonces la Escritura ataca el yo, porque el yo es el pecado. Sí, el yo es el ego, pero eso es el pecado, es lo que Adán y Eva comieron. Ser igual a Dios. Este es realmente nuestro corazón desde el momento en que nacemos. Ya nacemos así. Ya nacemos separados de Dios. Nacemos 100% en maldad. No se ve, porque si tú ves a alguien que acaba de nacer, se ve tan lindo. No se ve la maldad. Pero miren, yo estaba con un niño de 2 años y tenía a su hermanito de 3 y yo compartía el evangelio. Y ustedes saben que para compartir el evangelio, si no compartes de la condición del hombre, la gente no puede recibir salvación. Si tú te crees bueno, ¿cómo vas a recibir salvación? Porque esto es en el taller de evangelismo, ¿cierto? Para que alguien reciba la salvación, tiene que perder la esperanza en sí mismo. Y para que pierda la esperanza en sí mismo, tiene que conocer su maldad. Si no conoces tu maldad, no necesitas ser salvado. Porque tú te vas a esforzar por salvarte a ti mismo con lo poquito bueno que tú tienes. Aún tú creas que si eres re malo, pero amas a tu mamacita santa y tienes este corazón, con este corazón no vas a poder recibir salvación, aunque te creas muy malo. Pero no es el que se cree muy malo, es el que ya no tiene esperanza en su propio ser, el que dice, no hay remedio. Entonces aquí dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. Y nuestro corazón es como si fuera esta caja y ustedes me dijeran, saca dinero. Y yo sí, y saco, ¿pero qué hago? Porque el corazón del hombre es de continua solamente el mal. En esta caja es etiquetas. Y aunque yo quiera sacar dinero, no voy a sacar dinero. ¿Ustedes quieren saber qué hay en el corazón de los hombres? La Biblia lo dice en el libro de Marcos. Miren, vamos a ver. Dice así.
que sale o qué es lo que hay dentro del corazón de los hombres? Jesús les decía, amor, así dijo Dios, paciencia, dominio propio, bondad. Guau, 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 no. Así nos dice la Biblia. Aquí dice Marcos 7:21. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, el homicidio, el robo, las maldades, la lascivia, la soberbia, la insensatez, la avaricia. Todas estas maldades de dentro salen. ¿De dónde salen? Del corazón. Yo una vez le dije a una persona, ¿usted es asesina? Y le dijo, ¿qué? Claro que no. Yo no soy una asesina. Y si le dijera que la Biblia dice que usted es asesina, ¿qué te pasa? Casi me quería pegar. De verdad me quería pegar. No es mentira, es en serio. O sea, ella puso su mano así. Y me dice, ¿cómo te atreves a insultarme? Le dije, no, yo no le quiero insultar, pero la Biblia dice que usted es asesina. Entonces, pero yo jamás he matado a alguien. No importa. Nunca lo ha hecho, pero eso está dentro de usted. Entonces, nosotros tenemos hígado, páncreas, corazón, ¿sí o no? Sí. ¿Y se ve? No. ¿Pero está? Sí. No se ve, pero está. Pero si tú lo aprietas, va a salir. Entonces, supongamos que estos fines son avaricia, lascivia, engaño, murmuración. Y yo digo, sí, yo tengo algo bueno. Y me esfuerzo, ¿y qué va a salir? Avaricia, engaño, lascivia. Cuando una persona se esfuerza, porque hay un versículo que dice así, que dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dice, donde abunda, dice, donde está la ley, abunda el pecado. ¿Por qué? Porque la ley te exige a ti, pórtate bien. ¿Y tú qué haces? Quieres sacar, ¿no? Como la luna, ¡ay! ¿Pero qué va a salir? Un mal olor, ¿no? No va a salir nada bueno, porque no hay, ahí dice, amor. ¿Ustedes vieron una palabra linda? En sus Biblias, busquen Marcos 7:21. Nunca dice, pero poquita misericordia. Sí, el hombre es bien perverso, pero tiene poquita misericordia. Solo dice cosas malas, porque solo eso hay en mi corazón. Parece yo no soy asesina, pero está. Y si un día me provocan, mato. Había una señora muy elegante y linda, y la vieron en la cárcel. Mi pastor le dijo, ¿qué hace aquí? Y dice, yo maté. Pero su cara de bondad y de elegancia era sublime, de verdad. Una mujer muy elegante. Aún en la cárcel se veía elegante y buena persona. Ella le contó que su esposo la engañó y que ella dijo, lo voy a perdonar, y que ella dijo, no he sido lo suficiente mujer. Entonces ella le planchaba, le lavaba, le cocinaba y se esmeró para que ella amara. Pero que él, en vez de amarla, se volvió cínico y le llevó a la otra mujer y le dijo, vamos a comer y vamos a estar juntos. Entonces ella estaba picando, agarró el cuchillo y la mató. Y lo mató. Luego se iba a matar, pero la policía llegó, la gente avisó, la metieron a la cárcel. ¿Pero ella se creía mala? No. ¿Ella qué dijo? Era tan buena que iba a perdonar el adulterio de su esposo. ¿Cierto? Y ella dijo, pues es que es mi culpa, entonces voy a ser mejor esposa. ¿Y le funcionó? No. Solo el hombre se volvió más cínico. No, el hombre no la engañó porque ella fuera mal esposa. El hombre la engañó, como les dije, él estaba vacío. Y el problema de ella fue que ella pensó, yo puedo ser mejor, yo puedo llenarlo. Tú no eres Dios. Satanás te dijo, serás igual a Dios, pero te engañó. Digan, yo no soy Dios. 1, 2, 3. Yo no soy Dios. Ay, qué rico se siente decir eso. Yo no soy Dios.
Entonces Dios tiene que resolver, pero yo no. Una vez le dije a una señora, si usted tiene a su hijo, porque yo le dije que las mujeres de Samaria se comían a sus bebés. Cuando tenían mucha hambre, dijo, yo jamás haría algo así. Yo me quito el pan de la boca para dárselo a mis hijos. Le digo, entonces usted le está diciendo un mentiroso a Dios. Porque realmente cuando uno comparte el evangelio te expones. Porque si no compartes acerca de la maldad, ¿qué compartes? Pero ahora solo queremos decir, Dios te ama, Dios te ama. Hay corazones que ya están bien labrados y directamente les puedes compartir el evangelio. Pero hay corazones que están muy ensimismados y tienen que ser labrados, ¿cierto? Entonces esa mujer me dijo, no es así, Abigail. Yo en verdad me quito el pan de la boca para dárselo a mis hijos, a mis nietos. Y yo le dije, pues yo le creo a Dios. Dios no es mentiroso. Se paró y se fue. Se fue bien enojada. Después de una semana regresa. Y me dijo llorando, Abigail, tenías razón. Y dije, ¿qué pasó? Es que tenía razón, pero ¿qué pasó? Y dice, es que yo estaba, dice, yo iba caminando con mi nietecito. Y de repente venía un perro y nos quería atacar y yo puse a mi nieto para que lo atacara. Y dije, ¿qué te crees? Ella no conocía su maldad, pero yo le dije antes de irse, le dije, Dios le va a mostrar su maldad. Y no les digo lo que me dijo, porque se enojó. Realmente estaba enojada, pero Dios le mostró. ¿Sí? ¿Te quitarías el pan para dárselo a tus hijos? Si las mujeres judías, la tortura que les ponían era cargar a sus bebés en un piso caliente. Después de unas horas, ¿saben ellas qué hacían? No, los soltaban. Los ponían en el piso y se subían arriba de ellos. No hay bondad de nosotros. Juzgamos a otros, pero la bondad que tiene mi vecino es la bondad que yo también tengo. Yo lo juzgo como esos. Es adúltera. Es adúltera. Tú también eres. ¿Cómo te diste cuenta que era adúltera? ¿No? Claro. Sí. Te identificaste. O sea, tú apuntas con un dedo, pero tres te apuntan a ti. Juzgamos a otros. Pero todos tenemos corazón hígado y todos tenemos malos pensamientos, adulterios. Todos tenemos este corazón. Sí, ese cochino fornicario, tú también eres fornicadora. Ese que es lascivia, tú también tienes lascivia. Ese ladrón, tú también eres ladrona. No puedes juzgar a nadie, porque lo que juzgas a alguien te condenas a ti mismo. Entonces, surge una pregunta. ¿Para qué entonces Dios nos dio la ley? Pero junto con esto también ya sabemos la respuesta. Miren, dice, pero la ley se introdujo para que dejáramos de pecar. ¿No dice así? ¿En serio? Yo pensé que así decía. ¿Qué dice? Pero la ley se introdujo ¿para qué? El pecado abundante. Escándalo. ¿Dios quiere que pequemos? ¿A Dios le gusta el pecado? No. De ninguna manera. Entonces, ¿por qué nos dio la ley? ¿Por qué quiere que el pecado abunde? Si tú estás infectado por dentro, pero no sabes, ¿te vas a tomar el remedio? No. Y supongamos que un doctor te da una pastilla y piensas que es la cura y te saca un montón de barros y granos, pero esos granos estaban por dentro, pero tú no sabías. Entonces esa medicina no es para sanarte, es para mostrarte lo que tú eres, lo que tú tienes, tu enfermedad, y entonces puedas tomar el remedio. Porque si te crees sano, no vas a poder ser curado, porque Dios no vino por los sanos, sino por los enfermos. Ese es el propósito de la ley, enseñarnos que estamos condenados. El propósito de la ley era que perdiéramos la esperanza en este ser y que dijéramos, no hay remedio, la ley dice no matarás, la ley dice no adulterarás, y yo creo que sí la puedo cumplir, pero cuando realmente me someto a la ley, a ver, ¿la puedo cumplir? No adulterarás, que si quieres no adulterado, porque si tú eres bueno, por
el test de la ley tienes que haberlo cumplido, ¿cierto? Si tú eres bueno. Pero tú has adulterado. ¿En serio? Dice la Biblia, si miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya adulteraste. Pero mujeres, ¿ustedes no miran a un hombre y lo codician? ¿Y tienen esposo? Sí. Para que se den cuenta, hombres, cómo somos las mujeres. Claro, no son malvados, no. La mujer también. No codicia al hombre también, aunque se vea la más linda, santa y pulcra. Las mujeres que se ven más elegantes son más fáciles. Claro que adulteramos. Y la ley dice, no matarás. Y yo digo, sí, ese sí lo cumplí, pero ¿qué dice? Si te enojas contra tu hermano, ya lo mataste en tu corazón. Si te enojas, dice, si te enojas, te has hecho acreedor al juicio de Dios. Si le dices tonto a tu hermano, te has hecho acreedor al fuego del infierno. ¿Cuántas veces no hemos insultado a alguien? No solo le decimos tonto, ¿qué le decimos? Nunca he insultado a nadie. Dios mío, estoy con puro pecado. Sí, Dios quiere que salga nuestra desnudez, que nos dejemos de tapar con hojas de higuera. Porque cuando Adán y Eva se dieron cuenta que sus hojas de higuera no los cubrían, entonces Dios sacrificó a 2 animalitos, pequeños que son corderos, y les quitó la piel y los vistió. Dios cubrió su desnudez, porque sus hojas de higuera no cubren nuestra desnudez. Nuestras hojas de higuera son nuestras buenas obras. No van a cubrir nuestra maldad ni nuestro pecado. Solamente hay una manera. Y entonces, si así nos vamos con todos los mandamientos, no codiciarás, no mentirás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No. ¿En serio? Si tú tienes un pan y te mueres de hambre, y luego una persona que te lo das, No. jamás. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, es muy fácil amar a los que los aman, pero yo les digo, amen a los que los odian, amen a los que les hacen el mal, amen a sus enemigos. Todo el mundo piensa, ay, no, sí, la ley, yo la cumplo, ajá. En Mateo 5, Jesús dijo que era cumplir la ley. Si te dan una cachetada, da la otra mejilla. ¿En serio? Cuando te dan una cachetada, das la otra mejilla. No. O das unos insultos y golpes. ¿Qué tal? ¿Qué sale? Cuando se te atraviesa, le dices, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿En serio? No somos buenos, no lo somos. No cumplimos la ley. La Biblia dice, si te piden prestado, no se lo reclames, regálenselo. Y si te piden que cargues una niña, cárgalos. Eso hacemos o decimos que abusivo. ¿Qué te pasa? Yo soy manso, con eso. Así decimos. Pero Dios qué dijo, ¿no? Si te piden que cargas una amiga, carga 2 que abusen de ti. Porque si te pegan en una mejilla, da la otra, que abusen de ti. Si tu enemigo te hizo algo, ámalo. Si alguien le hizo un mal a mi hijo, yo lo voy a amar. Si le hicieran un daño a sus hijos, ¿de verdad sale amor? No sale. Dios es bueno, el hombre no. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Que perdamos la esperanza en nosotros. ¿Qué dice Santiago 2:10? Si tú cumples todos los mandamientos, pero te equivocas en uno, te haces culpable de todos. Imagínense, ya cumplió todo, pero se equivocó en uno solo. Entonces, ¿se regresa al anterior? No se regresa al anterior. Sino que es, o sea, si tú manchas un poco, por ejemplo, si mancho mi vestido, digo, ay, manché un pedacito, digo, manché mi vestido. Manché mi vestido porque la ley es una. Nada de ley ceremonial ni ley moral, nada. La ley es una. Y Santiago 2:10 dice, si tú, dice, como
como no, algo así dice, ¿no? Si no matas, pero mientes, pues ya te hiciste asesino. Porque la ley es una. Y si te equivocas en un mandamiento es como si te equivocaras en todos los mandamientos. ¿Qué hace la ley con nosotros? ¿Saben qué hace? No hay remedio, Señor. No hace eso. No hay remedio. Entonces la ley no es para limpiarnos. La ley es un espejo que nos muestra nuestra maldad. Porque nosotros creemos que somos esta persona elegante y fina y delicada. Pero cuando nos topamos con el espejo de la ley, ¿de qué nos damos cuenta? ¿Quiénes somos? Somos esta persona. Estamos muertos en nuestros pecados y en nuestras transgresiones, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Realmente nosotros no podemos agradar a Dios con nuestras obras. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, nuestras buenas obras, como trapos de inmundicia, y caímos como la hoja y nos llevaron, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Por eso les digo, nuestras telas no servirán para vestirnos, ni de nuestras obras seremos cubiertas. Dice, obra de rapiña está en nuestras manos. Cuando nosotros vemos la maldad que tenemos a través de la ley, que si los fariseos, fíjense, los fariseos tenían la ley, ¿no? Porque la piedra simboliza la ley. Y tenían la piedra en sus manos para aplastar a esa mujer. Y ellos tenían que decir, con esta misma piedra que yo voy a aplastar a esta mujer, o sea, esta misma piedra también la aplastan y lo supieron, por eso la soltaron. Pero entonces, ante la ley, ellos se vieron desnudos, descubiertos. La ley te quita tus hojas de higuera, porque ellos estaban vestidos de finas y delicadas personas. Pero la ley hizo que ellos se avergonzaran. Y entonces ellos, ¿qué tenían que decirle a Jesús? ¡Misericordia! No hay remedio, Señor. ¡Sálvala! Y claro, tenían que arrebatar la gracia. Se fueron. ¿Cuántas personas se van? Pensando que tienen vigor. No se han expuesto a la ley. No se conocen. Porque la ley nos enseña que no somos buenos. Y la gente dice que cumple la ley, hipócritas, porque ni siquiera lo intentan. Muchos que dicen, yo no le hago daño a nadie, son los que más hacen daño y a los que están más cerca de su gente. Muchas madres que dicen, o sea, yo me he esforzado, me he sacrificado por mis hijos, les he dado todo. Y luego sus hijos les salen malos, ¿por qué? Si yo no le hago daño a nadie. ¿A quién más le hiciste daño fueron a tus hijos? Y luego los hijos no te han reclamado y tú no te escuchas. Ni escuchas a tus hijos a veces. Claro, algunos sí, pero a veces decimos, no es cierto, no es cierto. Y el hijo dice, no me escuchas. Tú me exigiste demasiado, me quebraste, ¿cierto? Pero no me escuchas. Estás tan orgulloso de tus obras, estás tan orgullosa, mamá, del ímpetu de ser buena, que jamás pensaste en cómo yo me sentía. Te obsesionaste tanto en ser buena que no te importó cómo yo me sentía. Nos obsesionamos tanto en ser buenos que no nos importa Dios qué piensa de nosotros. Y entonces Jesús les decía a los fariseos, ustedes están yéndose, dice, yo les digo que las rameras y los asesinos van delante de ustedes al reino de Dios. Pero ustedes tratando de cumplir la ley hacen más doblemente hijos del infierno a los que lo siguen. Porque ¿qué les están enseñando? A separarse de Dios cada vez más y más. Porque cada vez más y más les están enseñando a confiar en ellos mismos. ¿Y no hacemos eso con nuestros hijos? Los estamos llevando al cielo o al infierno a nuestros hijos. Hijo, no hagas esto, pórtate bien, obedece, cumple, esfuérzate. Un padre salvo, ¿qué le enseña a sus hijos? Sabes, mi amor, tú no puedes. Pero no es problema que no puedas, descansa. Dios puede. Amén. Si tú eres débil, pero Dios es fuerte. Amén.
Esto que tú no lo puedes hacer, Dios lo va a hacer. Confía en Dios. No te olvides. No confíes en ti. Pon tu esperanza en Dios, hijo mío, hija mía. ¿Hacemos eso? ¿O les exigimos demasiado? A veces nos volvemos fariseos y no nos damos cuenta. Nos ponemos en un papel de juez. Ni tú cumples la ley, ni tú te portas bien, ni tú le exiges a tus hijos. Tú les deberías decir a tus hijos, hijos, yo tampoco puedo, pero mira cómo Dios me ayudó. Y les das testimonio, yo caí en esta falta, pero Dios me restauró y me levantó y me ayudó, hijo. Y con tu testimonio tu hijo saldría adelante y le darías esperanza, porque necesitan esperanza los niños, los jóvenes necesitan esperanza. Pero en vez de darles esperanza, les damos ley, ¿cierto? Les damos carga. Ponemos yugos que ni nosotros mismos podemos llevar, ¿cierto? Es correcto. Entonces Dios quiere que de nuestro corazón salga algo. Miren, tengo que ir a este punto. Vamos. Un día me por eso terminar toda la conferencia, pero nunca me sale. Pero Dios quiere que de nuestro corazón salga misericordia. Eso tenía que salir de los fariseos, ¿verdad? Dios da misericordia. ¿Y Dios puede dar misericordia? Sí. ¿En serio? Bueno, sí. ¿Qué significa la palabra misericordia? Suplir nuestras necesidades a pasar por ahí. Es por pasar por alto el castigo. ¿Cierto? Eso es misericordia. ¿Dios puede pasar por alto nuestro castigo? Sí. No. Mira. En Cristo. Otra vez. ¿Qué dice Proverbios 17:15? Perdonar al culpable. Perdonar al culpable, condenar al inocente, ambas cosas son abominables para Jehová. ¿Dios puede perdonar a un pecador? No. Nunca. ¿Dios puede condenar a un justo? Jamás. Entonces, si tú has pecado, ¿qué mereces? ¿Cuál es la paga del pecado? Sin derramamiento de sangre, que dice la Biblia, no hay perdón. Entonces, ¿el pecado se quita pidiéndole perdón a Dios? No. Pero ¿qué les enseñamos los evangelistas a la gente hoy en día? Pídele perdón a Dios por tu pecado. Así Dios te va a perdonar. No les estamos enseñando el evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia. Porque pidiendo perdón del pecado no se lava, no se limpia. Si fuera por pedir perdón, entonces, ¿para qué Dios estableció los sacrificios de los corderos? ¿Para qué Dios hizo que los israelitas montaran el tabernáculo? ¿No se les hace absurdo? Pidiéndole perdón a Dios, pues ya no tienen pecado y ya. Entonces les hizo trabajar en vano. ¡Hagan un tabernáculo! Hizo que se montara un tabernáculo, pero este tabernáculo no solamente está en esta tierra, o estuvo. Ese tabernáculo también está en el cielo. Si es por pedirte perdón a Dios, ¿por qué Dios hizo un tabernáculo? ¿Por qué instituyó el sacrificio de los corderos? No tendría sentido. Dios no puede perdonar al pecador porque Dios es justo. ¿Saben qué significa la palabra justo? Justicia. ¿Qué dice ahí? Cuando el delito se paga. Claro. Eso es que se haga justicia. Justicia y misericordia se pueden juntar. No. Son ¿qué? Ambivalentes, ¿no? Como se separa el oriente del occidente, así se separa la justicia de la misericordia. Cuando se castiga el delito, se hace justicia. ¿Y qué es misericordia? Pasar por alto el delito. ¿Cómo ven? ¿Dios es justo o no es justo? ¿Y algún día Dios puede dejar de ser justo? Jamás. Entonces, escuchen bien, hay una pregunta muy importante. ¿Para Dios hay algo imposible? No. ¿Cómo Dios puede ser justo sin pisar su misericordia? Porque Dios es misericordioso. Un salmo. Es el más largo de todos, el que habla de las misericordias de Dios.
Un día dijo, si ustedes compran sin dinero y ponen sus oídos atentos a mis palabras, yo les daré las misericordias firmes a David. Porque David violó y mató. Adulteró siendo salvo. Un hombre perverso, pero Dios no tomó en cuenta su pecado. Y ni siquiera de la Biblia se escribe eso de David, dice un hombre conforme a mi corazón. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es eso que dice? Ponte atento a mis palabras. ¿Qué es eso? Es esto. ¿Cómo Dios puede ser justo? ¿Cómo Dios puede ser justo y al mismo tiempo ser misericordioso? Porque si un hombre viola a un niño y el juez le dice, te perdono, ¿eso es justo? No. ¿Un juez justo qué hace? Castigo, merece castigo. ¿Cuándo se hace justicia? Cuando el delito se paga. ¿Y cuál es la paga de nuestro pecado? Claro, la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo podemos tener esperanza? Dios nos dio la esperanza. Desde hace muchos años la oímos, la vemos, pero estamos ciegos y sordos. Porque aunque lo oímos, no escuchamos, aunque lo vemos, no vemos en verdad. La palabra más famosa de la Biblia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, ¿usted es pecador? ¿Tiene pecado? Claro, sí. Yo tengo pecado, todos somos pecadores. No escucha, no ve, está ciego, pero como cree que ve, en su pecado permanece. ¿Por qué esa palabra se volvió tan famosa como el listón amarillo? Fue una gran palabra para que nadie pasara por alto las misericordias firmes a David. Esta palabra nos enseña que un día Dios hizo una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, pero sí la sombra de los bienes venideros. ¿Qué fue lo que Dios nos dio? Con bolitas y palitos nos enseñó cómo podía Dios ser justo y al mismo tiempo darnos misericordia. ¿Cómo puede darte misericordia sin pisar su justicia? Entonces, el cordero que Dios estableció, cuando una persona pecaba, esa persona tenía que poner las manos en el cordero. Cuando hacía eso, el pecado de la persona pasaba al cordero. Es la palabra de Dios. Obedecer al Evangelio. Obedezcan al Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de obedecer? No. ¿Cómo así tan fácil? Yo tengo que hacer algo. Dios, perdóname. Tengo que hacer buenas obras. Tengo que esforzarme y luchar. Eso no es obedecer. Si ellos querían obedecer, ¿qué tenían que hacer? Creer. Si Dios dice que cuando mis manos se ponen en el cordero, mi pecado pasa, entonces yo no tengo pecado. Tenían que creer. Tenían que poner toda su esperanza en ellos mismos o en el cordero. Eso es un acto de fe. ¿Se dan cuenta? Esto se llama fe en el cordero que Dios estableció para salvarlos. Dios desde el principio nos quería enseñar. La salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo sabemos, no lo creemos. Esta persona está limpia de pecado, pero si le preguntan, oye, ¿tienes pecado? Y dice, sí. ¿Está creyendo? No. No cree. Es incrédulo. Porque tiene nuevo vigor. Cree que él se puede quitar el pecado. Iluso. Nadie puede quitarse su pecado. Si pecaste, te mueres. Aunque ellos hubieran cometido un acto inocente, y de repente, no sé, estaban taladrando algo, con el hacha salió y ¡pum! Mataron a alguien, pero fue sin querer queriendo. Tenían que morir. Hasta los pecados que son sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho. Tenían que morir. Dios jamás va a pasar por alto el pecado de nadie. De nadie. Nunca lo va a perdonar. La paga del pecado es la muerte.
Pecado chico, pecado grande, no hay diferencia. Debe de haber muerte. Y había muerte. Entonces el Cordero es el chivo expiatorio. Está dando su vida para que otro viva. Entonces Él está cargando el pecado de esa persona. Sí, y Cordero no hizo nada, pero decidió salvar. ¿No? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de un corderito y un cerdo? El cerdo llora y llora cuando lo van a matar como un niño, pero los corderos no lloran cuando van a ser sacrificados. Ellos nacieron para ser sacrificados, ¿saben? Son mansos, no lloran, se dejan sacrificar. Como cordero fue llevado al matadero. Entonces, el sumo sacerdote sacrificaba al cordero y la sangre del cordero la ponía en los cuernos del altar del holocausto, porque estaban escritos con punta de diamante y cincel de hierro los pecados del pueblo de Israel. Pero cuando ponía la sangre sobre esos cuernos, Dios que veía, no hay pecado, el pecado fue pagado. Se hizo justicia. El pecado se pagó y ese olor cuando quemaban al animal era olor grato a Jehová. ¿Por qué era tan agradable y era un olor acepto a Dios? Se hizo justicia. El delito se castigó y Dios descansaba y reposaba. Y así las personas también un momento. Porque si volvían a pecar otra vez se convertían en pecadores. Las personas no podían tener paz en el corazón y decir, soy justo, soy limpio, yo voy a decir, ya perdonó este pecado, pero yo mañana voy a pecar y pasado mañana voy a pecar. Sí había un sacrificio que era un poco más eficiente y tenía más tiempo de caducidad. Este sacrificio se hacía una vez al año y este sacrificio del holocausto. Cuando todo el pueblo se juntaba y el sumo sacerdote ponía las manos en el cordero, el pecado de todo el pueblo pasaba al cordero. Entonces, Dios pasaba los pecados al cordero. El cordero cargaba el pecado del pueblo. Y todos esos pecados, imagínense qué alegría, ¿no? Porque ellos sabían, la paga del pecado es la muerte. Pero todos esos pecados que ellos cometieron durante un año, cuando el sacerdote ponía las manos en el cordero, el pecado de ellos ya no estaba sobre ellos. ¿Sobre quién estaba? Entonces digan una cosa, ¿ellos tienen pecado? No, ellos ya no tenían pecado. ¿Quién tenía su pecado? El cordero. Entonces, si el cordero era inocente o no era inocente, no, era culpable. El cordero es culpable. Por eso tiene que ser sacrificado. Si no se ponen las manos en el cordero y el pecado no pasa al cordero y el sacerdote manda al cordero, ¿es un acto justo o injusto? Injusto. ¿Por qué? Porque el cordero es inocente. Pero el cordero no es inocente, es y le tiene que venir el juicio. Dios no puede ayudar a ese cordero, pero tampoco puede condenar a esa persona porque no tiene pecado. Por eso no lo condena, porque no tiene pecado. Y un día vino Jesús al mundo. Y bueno, esto es mucho, pero vamos a avanzar. Sí, es que esa sangre, cuando hacían este sacrificio, entraban al lugar santísimo, pues sí se los digo. Entonces, cuando se hacía el sacrificio del holocausto, se hacía una gran fiesta. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, pero no podía entrar sin la sangre, porque todo aquel que tuviera pecado ante la presencia de Dios moría. Entonces, para entrar a la presencia de Dios tenía que estar completamente limpio de pecado. Cuando el sumo sacerdote entraba, estaba el propiciatorio y el arca de la alianza. Dentro del arca estaba la ley de los mandamientos. Y entonces, estos mandamientos, si hubieran estado descubiertos, todos tenían que morir. Pero por eso estaba la tapa, porque sobre esa tapa que se llama propiciatorio se va a esparcir la sangre. ¿Qué quiere decir? Que esta sangre
que se está poniendo sobre el propiciatorio está dando testimonio de que el pecado fue pagado, de que el pecado está siendo cubierto, de lo que demanda la ley, se satisfijo la ley. ¿Me explico? La ley tiene que ser, un poquito, a ratito podemos, la ley tiene que ser satisfecha. Si la ley no se satisface, la ley va a demandar juicio. Porque en la cláusula de la ley, ¿cuál es? La paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando estas sangres se ponían en el propiciatorio, Dios que veía, lo que demanda la ley ya se cumplió, ya hubo muerte por el pecado. ¿Dios puede condenar al pueblo? No. Por eso el pueblo hacía una gran fiesta. Pero estos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año no pueden hacer perfectos a los que se acercan. Porque limpios una vez ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Por eso dijo Dios, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Quita esto para establecer esto último. Porque en esta voluntad somos santificados mediante el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Porque esos corderos no nos pueden quitar el pecado para siempre. Porque cada año se hace memoria de los pecados. Pero se necesita un sacrificio que quite el pecado. No puede haber sacrificio si no carga Jesús nuestro pecado, ¿cierto? Cierto. ¿Dios puede ir a la cruz estando limpio? No. ¿Nunca hemos escuchado? ¿Por qué dice la Biblia así? Como cordero fue llevado al matadero. Fíjense lo siguiente, dice, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué dice esto? Que enmudeció, que no abrió su boca. ¿Por qué? Está diciendo que no se defendió. ¿Pero por qué no se defendió? Ya llevaba el pecado. Porque era culpable. Ese cordero era culpable, ¿cierto? Y nuestro cordero que bajó del cielo era culpable, por eso enmudeció. Porque decía, defiéndete. Jamás se defendió, porque él estaba llevando tus pecados, los pecados de cada uno de nosotros. ¿Cómo se va a defender? Si se defiende, nos quedamos con nuestros pecados, ¿cierto? Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Pero si ella fuera pecadora, la tenía que condenar, porque para Dios es abominación condenar, que diga, justificar a un pecador, pasar por alto el pecado de un pecador. ¿Por qué le dijo, ni yo te condeno? Porque el pecado no está sobre la adúltera, el pecado está sobre Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a este mundo, antes de ir a la cruz tenía que cargar el pecado de todos nosotros. Porque no solo los del pasado, del mundo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabían eso? En este mundo ya no hay pecado. No hay. Él primero lo cargó. Por eso después Juan le dijo a Jesús, más bien Jesús le dijo a Juan, bautízame. Él dijo, no soy digno de desatarte las sandalias. Y le dijo, bautízame porque es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Cuándo se cumple la justicia de Dios? Cuando el delito se paga. Pero para que el delito se pague, primero se tiene que cargar el pecado, ¿cierto? Entonces, ¿qué le está diciendo? Se tiene que hacer justicia. Por eso necesito que me bauticen. Para que se haga justicia. Tengo que recibir el pecado de ellos. Porque Juan el Bautista es el verdadero sumo sacerdote de este tiempo. Cuando puso las manos sobre Jesús, pasó el pecado del mundo. Porque de todos los que nacen de mujer, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Miren, así dice la Biblia.
De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista, ¿qué dice? Él es linaje de los levitas, él es sumo sacerdote, ¿sabían? Habían sumos sacerdotes todos falsos, de otros linajes. Él era el único y el último sumo sacerdote de ese tiempo. Pero ¿cuál es la función del sumo sacerdote? ¿Por qué se llaman levitas? ¿Qué significa la palabra leví? Unión del pueblo con Dios. ¿Para qué hace? Lo que hace un levita es unir al pueblo con Dios. ¿Y cómo se une con Dios el ser humano? Cuando está limpio de pecado. Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero primero dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Para que Dios esté con nosotros, tenemos que estar limpios de pecado. Si una persona tiene pecado, no puede estar con Dios. Dios no oye a los pecadores, la Biblia dice. Sin embargo, la oración del justo es eficaz. Dios inclina su oído cuando los justos oran, pero al pecador Dios no lo oye. Por eso Juan el Bautista es un leví. Por eso no hay otro mayor que Juan el Bautista. Porque su función era unir al mundo con Dios. ¿Cómo? A través de la transferencia de los pecados. Se necesitaba el sumo sacerdote. Y Jesucristo cargó el pecado del mundo. Así dice la Biblia. Dice, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él, en el Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros. Dígame, ¿usted tiene pecado? ¿Quién lo cargó? Claro. ¿Hace cuánto? Más de 2000 años. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos limpia para la purificación de este tiempo, ¿no? De los artículos del templo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que se ofreció una sola vez y para siempre, quitó de en medio el pecado, dice la Biblia? No es vana. La sangre de Cristo no fue en vano. Cuando una persona dice, yo soy pecador, ¿qué está diciendo? Está pisando la sangre de Cristo. Está diciendo, tu sacrificio no sirvió. ¿Por qué Dios dijo, quítalo del sacrificio de los corderos? Porque no puede hacer justas a las personas. Pero el sacrificio de Cristo nos hizo justos. Una vez que Jesús cargó el pecado como cordero, después de 3 años fue llevado al matadero, porque así estaba estipulado. El cordero de Azazel lo llevaba camino de 3 días para llevar nuestros pecados para nunca más volver. Y Jesús llevó nuestros pecados camino de 3 años a la muerte, para llevar nuestros pecados para nunca más volver. Cuando Él muere en esa cruz, no está muriendo Jesús, está muriendo usted. Usted está muriendo en esa cruz. En esa cruz fuimos justamente crucificados con Cristo. Y ya no vivimos nosotros. Si creemos en este sacrificio, vive Cristo en nosotros. Pero creemos en el sacrificio. Creemos que somos justos. Que estamos limpios. Que nos redimió. Porque si tú dices, no eres pecador, ¿de qué te redimió? Si lo que te condena es el pecado. Pero como queremos limpiarnos con nuestro esfuerzo, seguimos comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es Jesucristo. Arrepintamos el corazón, regresemos a depender de Dios primero para nuestra salvación. No dependan de sus obras para ser salvos. Dependan de la obra del Cordero de Dios. Tengan fe en lo que Él hizo. Yo sé que da miedo, pero si ponen su esperanza en ustedes mismos, van a ser condenados, porque la ley nos enseña que no hay remedio. Pero si ponen la esperanza en Dios, al que confiara en Él, no será avergonzado, dice la Escritura. Todo aquel que en Él creyere
no será avergonzado. No tengan miedo de confiar, Amén. de creer. Si se miran a ustedes mismos, siempre serán pecadores. Pero si miran la cruz, verán el fin de su pecado. Dios ya los mató, ya hubo juicio contra sus personas. Ya fueron condenados en el cuerpo de Cristo. Ustedes son nueva criatura. Están limpios. Así dice la Escritura. Y aquí lo confirman. Hebreos 10, del 1 al 2. Hebreos 10, 12. Hebreos 10, 14. Miren lo que dice. Porque con una sola ofrenda. ¿Y eso qué dice aquí? Para tener vida eterna, ¿cuál es la condición? Ser perfecto, ¿se acuerdan? Sí. Nos dio vida eterna, no nos dio vida eterna. Amén. Fuimos hechos justos y fuimos hechos perfectos Amén. para siempre. Por eso Dios quería que perdiéramos nuestra esperanza en nosotros, que jamás podríamos alcanzar la justicia si fuera por nosotros, pero fue por Él. Miren lo que dice la Biblia. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, claro, por eso se cesó de hacer los sacrificios. Los judíos quieren seguirlos haciendo porque no creen en Cristo, pero el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. En ese único sacrificio, no nos dice nos hará, dice nos hizo, ya lo hizo. ¿Cómo nos hizo? Perfectos. Y dice, y para siempre. Porque esa sangre se llevó al lugar santísimo y se puso en el tabernáculo no hecho de manos. Y cuando la puso sobre los cuernos del altar es una sangre viva que testifica eternamente que nuestro pecado ha sido cubierto para siempre. La ley se satisfizo. Ya se cumplió la ley. Por eso dice, el fin de la ley es Cristo, para todo aquel que en Él cree. Este es el evangelio de nuestra salvación. Por eso dice la Biblia que la justicia y la misericordia se besaron. No podían besarse, no podían unirse, pero lo hicieron. Y es algo tan romántico, de verdad. Porque dice la Biblia que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Miren lo que dice este versículo. Miren, quiero enseñarles algo. Dice, alguien es salvo cuando tiene la certeza de que es justo. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 10:10? Pues por creer, eres salvo por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Quién de aquí es justo? Alza su mano. Amén. Gloria a Dios. Ustedes son salvos. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Declárenlo. Declárenlo. Yo soy justo. Porque cuando ustedes dicen, soy pecador, ¿qué están diciendo? No me salvo, no creen. ¿Y qué le enseñamos a las personas? Compartan el Evangelio. Lleven las buenas noticias en la salvación. En el Evangelio está la vida y todo lo que nosotros necesitamos. Dios está con nosotros. Cuando Jesús murió, el velo se rompió y nos dio libre acceso para entrar con el Padre. Por eso la Biblia dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia para el oportuno socorro. Y de la mano con Dios venceremos todas nuestras debilidades, fallas y todos los obstáculos que se nos presenten en esta vida. Porque ya no hay juicio contra nosotros. Dios es nuestro Padre y nos dio las misericordias firmes a David. Amén. Vamos a hablar. Gracias, Dios.
Gracias por esta salvación tan grande, tan preciosa y tan eterna que tú nos diste, Señor. Gracias por enseñarnos que tú no nos exigías nada, Señor. Tú quieres que nosotros dependamos de ti y no de nosotros, Señor. Pues cuando alguien confía en ti, puede superar cualquier ley. Lo que la ley no puede hacer que hagamos a través de la fe, nosotros podemos hacer, Señor. Por eso le agradecemos, Dios, pues usted nos salvó, no solamente para que no fuéramos al infierno, sino porque quería estar con nosotros cada día de nuestra vida y hasta la eternidad. No nos quiso perder, por eso se sacrificó y se despojó de ser Dios y se despojó de su propia gloria para no perdernos, Señor. Tan grande es su amor, de su Hijo, de usted como Padre, porque así dice la Escritura. Dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Permite que todos los que estamos aquí anunciemos tu amor y esta verdad que transforma el corazón de cualquier persona. Bendícelos, ayúdalos y guárdalos, y que tu Espíritu Santo les dirija para compartir tu salvación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Ahora es el tiempo de poder tomar alimentos y les vamos a pedir un gran favor. Las personas que están